inicial de escribir, eh, podamos conocerlas, pues podamos acercarnos un poco más, ¿no? Inicialmente quiero compartirles un artículo, una nota periodística que la vi el mes pasado en algunos medios internacionales escritos. Me llamó mucho la atención porque esta pequeña historia eh, da cuenta de lo importante que es saber utilizar las palabras. La historia ocurrió con un sacerdote católico en Estados Unidos y salió publicada el 8 de febrero pasado. Es una historia que cambia, digamos, contundentemente la vida del sacerdote y cambia también la vida de algunas personas que estuvieron cerca de él, solamente por el uso, de acuerdo con las jerarquías eclesiásticas en Estados Unidos, el uso incorrecto de una palabra. La historia salió titulada como un sacerdote católico de Estados Unidos lleva décadas bautizando de forma incorrecta y los que fueron consagrados por él deben tomar el sacramento de nuevo. Como les digo, salió publicado el 8 de febrero de este año y la nota periodística dice así: un sacerdote católico de Phoenix en Estados Unidos pidió disculpas y renunció como párroco después de que se determinó que no había bautizado válidamente durante sus 2 décadas de servicio en Brasil y la diócesis norteamericana de San Diego y Phoenix. El obispo de Phoenix, Thomas Olmsted, calificó la situación en una carta como tan difícil de escuchar como difícil de anunciar. Y dice, entre comillas, es con sincera preocupación pastoral que informo a los fieles que los bautismos realizados por el reverendo Andrés Arango, sacerdote de la diócesis de Phoenix, no son válidos. La determinación de la invalidez del rito se tomó según el obispo después de un cuidadoso estudio por parte de los funcionarios diocesanos y mediante consulta de la Congregación para la doctrina de la Condroga. Y aquí viene el quick del asunto. El error se relacionó con que el sacerdote utilizaba la fórmula nosotros bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en lugar de yo bautizo. Había una pequeña asunto en una palabra que él utilizaba. Abro comillas, dice, el problema con el uso del nosotros es que no es la comunidad la que bautiza a una persona, sino que es Cristo, y solo Él es quien preside todos los sacramentos, por lo que es Cristo Jesús quien bautiza, explicó el obispo. El padre Andrés Arango lamentó profundamente su error a lo largo de los años en servicio y dijo, con la ayuda del Espíritu Santo dedicaré mi energía y mi ministerio a tiempo completo para ayudar a remediar esto y sanar a los afectados. Para hacer esto, renuncié a mi cargo como párroco en la parroquia de San Gregorio a partir del 1 de febrero de 2022. Inicio con ese artículo periodístico, porque como les digo, qué importante es saber utilizar las palabras y mucho más plasmar las palabras. Una sola palabra, una sola coma puede cambiar completamente el sentido de las cosas. Y solamente es de agudeza, sentido crítico, concentración y de tener un propósito claro y una visión clara de lo que quiero expresar. Esta primera parte yo la llamé en el taller como principios éticos. Vamos, Karina, a avanzar ya en la presentación. Por favor, vamos adelantico. La siguiente. La siguiente. Bueno, todos, la siguiente. Todos sabemos, habremos escuchado, ¿cierto?, de la frase yo solo sé que nada sé, del filósofo griego Sócrates, que recordemos, él tenía una técnica que se llamaba la mayéutica. Uno de sus discípulos fue el otro filósofo conocido por la humanidad, Platón, quien fue que pudo plasmar un poco esa reflexión. Quise tomar esta frase que me parece fundamental a la hora de hacer una corrección de estilo o de hacer la edición de un texto. Casi que uno debería partir de esta manera, pensando que el texto que vas a abrir, que te acaba de llegar, que hay que intervenir, transformar, enriquecer, parte de uno como lector de la premisa, solo sé que nada sé. Es decir, cuando la sugerencia en este punto es, cuando me acerco a un texto, no debo partir de preguntarme quién lo escribió. No es necesario eso.
es casi que partir aún con el texto escrito como si fuera una página en blanco, sin prejuicios sobre el texto. Solamente sé que allí hay una realidad que está escrita y que si esa realidad debe responder a un propósito, puede ser mejorada, puede ser enriquecida, puede ser intervenida. Quise tomar esta frase, me llamó la atención porque, cierto, a pesar de que yo solo sé que nada sé, en las mismas reflexiones, en lo mismo que dejaron documentados en la historia Platón, Sócrates, puede aplicarse a que yo solo sé que nada sé sobre alguna asignatura, sobre algún oficio. Mm, eh, es, eh, es mucho más profunda porque Sócrates tuvo el principio, él es considerado en la historia como ¿cierto? Un ejemplo del pensamiento filosófico del intelectualismo moral. Es decir, en otras palabras, para no entrar en tecnicismos, es el aplicado, es yo solo sé que nada sé, y aplicaba la filosofía como una forma de vivir, ¿cierto? Es decir, todo esto que sé finalmente no sé nada. Desde lo profundo, me parece muy bello eso, pero desde lo práctico, como les digo, quise recurrir a este yo solo sé que nada sé, porque me parece que es un punto de partida cada vez que uno va a intervenir en un texto. En mi labor diaria como corrector, como editor de textos en la alcaldía de Medellín, siempre hago eso. Parto de una realidad simple y es, hay un texto que viene con una visión de un escritor, de un autor, de un periodista, que mi misión es que tenga un efecto de impacto o de fondo, y si esa es mi misión, mi trabajo es intervenirlo, y si debo intervenirlo, tiene que quedar mejor a como llegó. Parto de principios éticos. Uno, la persona que escribe es una persona con conocimiento, es una persona con talento, es una persona con sensibilidad, como principio ético lo hago. Dos, no es mi función alterar, cambiar en el sentido negativo, desaparecer, borrar, porque él también, cierto, tuvo una formación, tuvo una misión que, digamos, se traslada a la responsabilidad del editor o del corrector y es de ser enriquecido. Entonces, cuando se interviene un texto, cuando el editor o el corrector lo hace, no quiere decir que vaya a cambiar las cosas. Hay, digamos, momentos desafortunados en que un texto desde entrada no logra el propósito, solamente con una lectura. Ahorita vamos a mirar el tema de cómo uno se entera de esas cosas, cómo uno detecta cuando un texto de entrada no funciona y cuando un texto puede ser mucho mejor a partir de lo que está allí. Lo que vamos a hacer, y este taller se los va a sugerir, es a encontrar esos elementos con los que yo puedo jugar en ese ajedrez que son los textos, como es la ortografía, como es la puntuación, como es el orden de las palabras, como son el recurso de los sinónimos, las estructuras. Vamos a ir mirando poco a poco eso. Quería en principio compartirles ese principio ético, ese principio filosófico. Yo solo sé que nace como punto de partida para corregir y editar el texto. Vamos a la siguiente. Karina, más adelantico. Ok. Para este punto de leer y releer, he querido traerles unos ejercicios simples. A mí me gustan mucho porque, vamos a la siguiente, Karina, porque cuando uno lee, pone se mete en un ejercicio mental del que uno no es muy consciente en un principio. Y es, primero hay que detectar cosas. Detectar cosas como las que les dije hace un momento. Detectar cosas en ortografía, en el orden de los párrafos, en el orden de las palabras, en el efecto de quien ejecuta la acción, de cómo nombro las acciones. Una cosa, por ejemplo, en un texto decir es realizar o decir liderar, ¿cierto? Una actividad. Miren, ¿cierto? El efecto de solamente de una palabrita, utilizar el verbo realizar, que puede terminar siendo un verbo vacío, simple, común, o un verbo con fuerza, con emotividad, con jerarquía, como es el verbo liderar. He querido traerles, como les dije, unos pocos ejercicios visuales simples que parecerían un juego de niños, pero que, como les digo, uno los hace y cae en cuenta cómo mira uno las cosas, cómo mira uno las realidades. Esto se aplica literalmente a cómo uno
se acerca a un texto, cómo lo mira. Este primer ejercicio, como les digo, son acertijos visuales. Vamos a intentar en el grupo identificar cuál es el error. Hay pequeños errores escondidos. En este ejercicio hay un pequeñito error que, cierto, uno podría buscarlo desde las formas de las cosas, desde la ubicación de las cosas, de los objetos, hasta la aparición de cosas dentro de esos objetos. No sé si alguien detectó cuál es el error en este ejercicio visual. Bueno, les cuento, es simple. La fecha. Exactamente, la fecha. La fecha es junio, tiene 30 días. En un principio uno no lo ve, ¿cierto? Yo como digo, como me he ido entrenando y me gusta, tengo a veces como pasatiempo mirar este tipo de cosas, porque agudizan la capacidad de ver las cosas. El error no está en las formas, el error está en un contenido, en que el mes de junio tiene 30 días. Enseguida quiero que conversemos un poco de cómo llegaron a ver eso, es decir, qué tuvieron que esforzar en su mente para llegar a detectar el errorcito. Vamos al siguiente ejercicio, Carmen, por favor. Bueno, aquí tenemos un conjunto de jirafas y dentro de las jirafas hay una serpiente, hay una culebra. Vamos a hacer el ejercicio, vamos a tomarnos un momentico, vamos a identificar dónde está la culebra. Este es mucho más difícil y este ejercicio requiere todavía mayor capacidad panorámica, no solamente del ojo, sino de la mente. ¿Alguien ha encontrado? Es difícil, ¿cierto? Todos los Sí, elementos son tan parecidos que uno... yo la encontré. ¿Ya la viste? ¿Dónde está, Karina? Sí, está en la parte, pues bueno, estoy hablando mirando yo el monitor, en la Sí, parte derecha, sí, correcto. está encima de una hoja, bueno, hay varias Exacto. hojas, no sé si alcanzo a verla, acá ¿Qué creo que hace la voy a señalar, eso? ¿Qué hace la diferencia, Karina? ¿Por qué la encontraste? pues la serpiente no tiene orejas. Ah, bueno, y además que tiene como una lengüita. Ah, no, la lengüita parece una lengüita, pero eso es de la hoja. Sí, efectivamente, no tiene orejas. Esa es. Las otras tienen, hay unas muy parecidas, es muy difícil encontrar. Mm, ¿Cómo la encontraste? ¿Qué fue lo que hiciste? Es decir, la pregunta de este momento es, ¿qué recurso toma uno de la mente? No es un asunto solamente de vista, sino de la mente para encontrar detalles. Digamos, pues en mi mente tengo como la imagen de cómo es una serpiente y de ahí empiezo a buscar el factor diferenciador. ¿Qué Ok, tiene, qué objeto no tiene lo que estoy buscando? perfecto. Es decir, es digamos que una técnica de referencia. Esto que dice Karina es muy importante porque la lengua castellana tiene, cierto, el español tiene unas normas, tiene unas recomendaciones. Precisamente alguna vez alguien me decía, en un trabajo de corrección, hay una de las cosas más comunes en la corrección es encontrar la reiteración de palabras, ¿cierto? Que eso sencillamente puede indicar varias cosas. Cuando una persona repite la misma palabra en los mismos párrafos, en el mismo texto una y otra vez, por ejemplo, uno de los verbos más comunes es el verbo realizar. La gente todo lo realiza, ¿cierto? No existe una palabra diferente a realizar. Y eso sencillamente, digamos que muestra un poco eh, la pobreza verbal, ¿cierto? La falta de lectura. La lectura es fundamental para mm, enriquecer los textos, porque te enseña nuevas palabras, te hace consciente de palabras. Hace un poco lo que dice Karina, hace que en la mente de uno empiecen a crearse referencias.
una persona, por ejemplo, con un vocablo pobre, se nota por eso, porque tiene pocas referencias en su mente de cómo se escriben las palabras. No necesariamente tiene que tomar un curso de ortografía. Mm, Yo más bien creería que si se vuelve o si ejercita su lectura diariamente, lee una otra vez una cosita, un artículo, una parte de un libro, mm, eso va a hacer que su mente adquiera esas referencias visuales, que son puntuación, ortografía, sinónimos. Les recomiendo en este punto que hay un texto que para quienes escriben es muy, muy importante tenerlo. Es un texto básico que no es muy costoso, que se consigue en cualquier librería, que es la gramática y la ortografía de la Real Academia de la Lengua. La Real Academia de la Lengua, digamos que es la institución central que está identificando, monitoreando en el mundo hispanohablante las transformaciones del idioma español y unificando las maneras de escribir las cosas. Ese libro, digamos, es un libro de consulta. También está el diccionario panhispánico también de la RAE, que pueden ser textos que uno puede ir consiguiendo en la medida en que va pasando el tiempo y se va volviendo más aficionado al tema de la lectura y de la escritura, porque resuelve cosas muy puntuales. Es normal tener dudas ortográficas. Tener dudas ortográficas no quiere decir que uno no sepa. No, esas cosas también se olvidan o a veces se transforman. Como les digo, la Real Academia va haciendo monitoreos y va haciendo sugerencias y va entregando consejos en la medida que va pasando pues el tiempo. Y a veces las palabras se transforman, desaparecen, dejan de ser usadas, aparecen unas nuevas, otras se aceptan. Y por eso a veces es bueno tener, digamos, como manual de bolsillo cercano en alguno de esos libros que le permitan a uno resolver inquietudes. Vamos a la otra gráfica, Karina, por favor. Esta es un poco más difícil, esta requiere también un ejercicio mental en donde hay que agudizar cada vez más la vista. En este acertijo visual vamos a encontrar un trébol de 4 hojas. Ya lo encontramos. ¿Sí? ¿Dónde está? Está en la parte superior, a mano derecha, encima del cerdo gris, en medio del cerdo gris y el amarillo. Perfecto. Es ese, muy bien. ¿Cómo llegaron a ese punto? Dimos una mirada general, luego empezamos a hacer unas miradas horizontales y verticales. Bien. Nos fuimos hacia el centro y del centro desplazamos la mirada hacia allá. Sí, perfecto. Me encanta lo que está diciendo Rosalba, ¿cierto? Hola. Me encanta lo que está diciendo porque resume muy contundentemente un poco este punto del taller, porque trae muchos elementos de los que les quería hablar, efectivamente, y por eso les traje estos ejercicios. Cuando uno lee, uno tiene técnicas de lectura, desarrolla técnicas de lectura, que a veces son variadas o a veces es única. Pero miren, por ejemplo, para encontrar ese trébol de 4 hojas, los diferentes momentos que sucedieron dentro de la mente, que son cosas que son de la experiencia diaria de la lectura. Uno, una mirada panorámica. Digamos que sería una primera recomendación para mirar un texto. Verlo panorámicamente. Es decir, ¿qué hay allí? Enterarme de lo que estoy leyendo. Luego hicieron unas lecturas, unas revisiones horizontales y verticales. Igual sucede cuando uno está corrigiendo, cuando está editando un texto. Después de enterarme en términos generales qué hay en ese texto, ahora lo miro de una manera más cercana. Lo veo de arriba hacia abajo, porque tiene que tener un principio y un final. ¿Qué me dice desde el principio en el título hasta cómo se concluyen las cosas? Y lo miro también, ahí está vertical, y lo miro horizontalmente, hago esa lectura, y es decir, que leo frase por frase
cómo se van hilando las ideas. Y después incluso puedo hacer, en esos 3 pasos, puedo encontrar múltiples detalles en el caso de los textos, como palabras, puntuaciones, sentidos, orden de las ideas. Y lo que hago es una lectura panorámica final, después de hacer la primera panorámica, luego la vertical, luego la horizontal, luego el detalle. Hago una lectura final panorámica para quedar con la satisfacción de que hay redondez, ¿cierto? De que hay unidad, de que hay efecto en el texto. Digamos que este ejercicio, propiamente del trébol, ya nos permite tener una idea de cómo acercarnos al texto para trabajar sobre él. Eso lo que va a empezar a mostrarnos es que uno requiere de unas herramientas para indagar qué sucede dentro de ese texto. Y como les decía ahorita, esos recursos son al nivel de detalle, la puntuación que se utiliza, el número de palabras, las palabras que se utilizan, la pertinencia de las palabras, el orden de las frases, la fuerza de la acción, la cantidad de párrafos, el tamaño general del texto. Esas son maneras, así como vimos en esta imagen de los cerditos y los tréboles, cómo acercarse a un texto. Vámonos adelante, Carolina. Hagamos también. No quisiera desperdiciar los ejercicios, a mí me agradan, como les digo, y nos permiten tener conciencia sobre cómo leemos las cosas, cómo hacemos para identificar cosas. En este caso, en imágenes, y como les digo, funciona prácticamente igual en un texto. Aquí vamos a buscar, entre todos estos búhos, un gato. Creo, un gato, Ya lo ¿cierto? encontré, Sí, es un gato. ya lo encontré. Sí, Ajá. también. ¿Dónde está? Está como en la tercera hilera, De la parte ¿cierto? inferior. Ajá. Segundo, Ajá, exactamente. ese mismo. Ese es. ¿Cuál es la diferencia con nosotros? La nariz. Exactamente, que los búhos tienen piquito. Yo también lo encontré. Y el gatico tiene una naricita, tiene ahí 3 rayitas. ¿Cómo llegaste a ese punto? ¿Qué ejercicio mental hiciste? El primero que lo encontró, porque yo fui como la tercera. Okay. Pues en mi caso fue comparar las narices, compararlos con todos. Ok, también digamos que esa es otra manera de encontrar cosas en un texto, de revisarlo, de corregirlo, de enriquecerlo, de editarlo. Es qué hay parecido, qué hay que ya se dijo o qué hay de diferente. En este caso, cierto, es digamos la marca de la diferencia. Esa es una manera también de, como les digo, de intervenir un texto. ¿Qué hacer diferente de un párrafo con otro o que este texto que estoy mirando lo hará diferente de otros textos que yo hago? Eso se llama, digamos, una manera muy creativa de pensar. Me parece muy bien, agréguenlo en su lista de notas, es la diferencia. Cómo hacer diferente el texto y cómo hacer que ese texto sea diferente. Vamos al siguiente. Profesor. Sí. Adelante. Bueno, después de esto le decimos algo. Sí, perfecto, listo. Miremos a ver cuál es el error aquí. Hay un pequeño errorcito ahí escondido. Está 2 veces escrito él. Exactamente. Ese es el error. Miren que aquí ya estamos al nivel no de las referencias, de las diferencias, sino de los errores. Que es cierto, uno en la medida en que va
interviniendo textos, se va volviendo un agudo cazador de errores. Todos los tenemos, en cualquier texto se va a encontrar. Parte de la misión de corregir y editar es la limpieza en el texto. Esa es una de las funciones de corregir y editar, de que los textos sean limpios, no solamente la manera de decir las cosas, sino cómo se ven las cosas, ¿cierto? Que no tengan tildes mal puestas, que no tengan palabras repetidas, que no tengan palabras mal ubicadas, que sean limpios visualmente. Ese es otro factor que juega y del que vamos a hablar más adelante un poquito, de que en la manera en que yo presento el texto, no solamente es importante cómo están dichas las cosas, sino cómo se presentan las cosas. El tipo de letra que utilizamos, el interlineado en un texto escrito, el tamaño de las letras, el uso intercalado de números y de palabras, eso también juega un factor fundamental para que un texto sea efectivo. Vamos a pasar adelante, Karina, ya vamos a terminar este puntito de los acertijos visuales. Aquí ya no hagamos el ejercicio, yo solamente quiero mostrarles aquí, por ejemplo, hay un error también en el gráfico, yo se los voy a contar para ir avanzando un poquito más. Está el astronauta, supuestamente está en la Luna, la pregunta es, ¿dónde está? ¿Cierto? Es decir, realmente sí hay un error, porque es que si al fondo está la Luna, el astronauta no puede estar parado en la Luna. ¿Cierto? Digamos que es un asunto del sentido. Ya aquí digamos, uno hace una lectura y tiene una visión un poco más a fondo, no solamente es lo que está explícito, sino lo que está implícito. Es decir, yéndonos al mundo de los textos, cuando yo leo un texto, no solamente está lo que superficialmente se ve con las palabras, sino qué hay de fondo, qué tanta verdad me está diciendo el texto, ¿cierto? Qué tan coherente es. Aquí hay un ejemplo de la coherencia. Nos está mostrando algo que parece muy real, la nave espacial, la bandera de Estados Unidos, el espacio del astronauta, pero realmente no es una verdad. El astronauta no está en la Luna porque si la está viendo allá no está parado. Vamos al siguiente, Karina. Y este es también un poco de cómo se lee un texto desde el fondo, desde el sentido, qué tan real, qué tan coherente es lo que nos dice. Aquí hay dos camellos que están parados en el desierto, hay un fuerte sol, y lo curioso de aquí es que si hay sol y está hacia un lado, lo que tendría que hacer es proyectar las sombras de los camellos. No hay sombras de camellos, por lo tanto hay algo incoherente en la imagen. Igual funciona con los textos, ¿cierto? Puede que nos esté diciendo el texto una cosa, pero si voy a indagar un poco más, si voy a comprenderlo, no me convence porque hay algo que está desajustado. Bueno, ¿qué me querían compartir? Aquí, antes de pasar a los camellos, que la hermana dice, las compañeras acá, que si son las 12 del día y el sol está puesto, la sombra no se va a ver porque los camellos pueden estar encima de la sombra. Es una interpretación. Bueno, sí. Tiene toda la razón, claro, pero tendría que estar el sol en el cenit, en la parte de arriba. Y aquí lo vemos a un lado. Es decir, yo creería que la imagen podría ser a las 4 o 5 de la tarde, es decir, está finalizando la tarde. Pero es correcto. Si el sol está en el cenit, en la parte de arriba, no van a proyectar sombra. Pero en este caso, claro, el sol es evidente que está hacia un lado de los camellos. Lo que queríamos decir antes era que siempre ya nosotros tenemos unos preconceptos y unos referentes cuando estábamos buscando el gato. Ajá. Ya sabemos cómo es la cara de un gato. Ajá, ok. En las otras figuras, entonces, estábamos ya haciendo la mirada general y ya después deteniéndonos en cada figura y lo que estábamos mirando. Todos tenían ojos o tienen ojos ahí, pero sí, la única diferencia estaba en la nariz. Correcto, ese es muy importante. Y es el nivel de detalle al que uno puede llegar a ver las cosas. Y es muy cierto lo que están diciendo. Todos tenemos ya unos conceptos, tenemos unos referentes mentales de cómo se dicen las cosas, y eso es fundamental. En el caso, por ejemplo, de la misión de un corrector de un editor, ese editor, ese corrector debe tener ya unos principios, debe tener unos elementos, no puede partir de la nada. Parte de la nada del yo solo sé que nada sé para enfrentarse a ese texto y a otro texto y a otro texto. Pero para cada uno ya debe tener, digamos, por decir, su caja de herramientas, sus referentes de que cómo el lenguaje funciona, cómo las cosas se dicen mejor, y ese, digamos,